Us today, amen. We're broadcasting here live from church, amen. We're doing this a partial virtual service, amen. Bienvenido a todos, estamos transmitiendo hoy de la iglesia, amen. Es un servicio parcialmente virtual. A todos los que no pudieron estar hoy aquí, les bendecimos, los saludamos desde aquí, desde la iglesia, amen. Como le digo, hoy en este tiempo estamos pasando tiempos muy difíciles. No nada más aquí en la iglesia, pero también por todas las ciudades y todas las naciones que están, el enemigo está atacando muy fuerte. Pero yo lo que miro es que, vean lo que está sucediendo, es el primer mes del tercer año de esto, aleluya, amén. Entonces yo lo miro, I see the victory at hand, amen. Yo veo la victoria que está a la mano, aleluya, amén. Aleluya, pero mire, ¿qué es lo que pasaba? Yo quiero que usted se acuerde de algo. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaba Josué en la batalla y estaba Moisés allá arriba con las manos en alto? Dice la Biblia que cada vez que Moisés tenía los brazos en alto, ¿qué sucedía? ¿Verdad? Que prevalecía Israel. Pero el momento que los brazos se bajaban, el momento que Moisés se cansaba, ese era el momento que el enemigo prevalecía en contra de Josué y el pueblo de Israel. Entonces, usted, hermano, hoy en este día, no importa lo que esté pasando, no importa la situación que usted esté pasando, usted necesita adorar, levantar las manos al cielo y adorar a Dios. Aleluya. Porque, hermano, ahí está la victoria del cristiano. La victoria del cristiano no está en las fuerzas de uno. No está en qué tan fuertes somos hasta espiritualmente. Porque el hombre más fuerte se cae. El hombre más ungido va a tropezar. No tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver con Dios. Tiene todo que ver con adorar y alabarle a Dios, hermano. Adorar. Y mire, hermano, cuando yo digo de alabar y adorar, no estoy hablando de música ni cánticos, aunque es parte, it is part, amen, to raise your hands and to sing unto the Lord. That is part of the worship and the praise. But true worship is from the heart. La verdadera adoración viene del corazón, aleluya. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 4, nos dice que Jesús le estaba diciendo a una mujer que le estaba preguntando dónde debemos de adorar. ¿Debemos de adorar en Jerusalén o debemos de adorar en este monte? Y él dijo, vosotros adoráis, y mujer, créeme, Juan 4:21. Le dice Juan 4:21, Jesús le dice, Jesus said in John 4:21, woman, believe me, the hour is coming when you will not, neither on this mountain nor in Jerusalem, worship the Father. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Verse 23, mas la hora viene y ahora es. Diga conmigo, mas la hora viene y la hora es. Oye, Jesús está hablando de este tiempo, hermano. Está hablando del tiempo en que dice aquí que, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto, hermano, es lo que Dios está buscando, una verdadera adoración. No con tu boca ni con tu garganta, sino con tus acciones, hermano, con tus obras, con lo que tú haces y cómo lo haces. Porque yo puedo hacer algo y hacerlo de mal humor, lo puedo hacer con mala intención. Yo puedo dar y dar mal. Pero Dios no busca eso. Dios está buscando la gente que traiga una verdadera adoración, un corazón sincero, un corazón verdadero, un corazón arrepentido, hermano. Eso es lo que Dios busca. Dios busca que nosotros, cuando hagamos errores, que no nos mantengamos en el error, que no nos quedemos ahí en ese error. Dios quiere que salgamos, nos arrepientamos, y no nada más con Dios, sino con la otra gente también. Aleluya, amén.
Que nosotros tengamos una conciencia limpia. Porque podemos pedir perdón, pero tener una conciencia todavía sucia. ¿Por qué? Porque aún todavía no has perdonado al que te ofendió. Porque cuando viene ofensa, hermano, ahí abre puertas al dolor. Abre puertas al enemigo que venga a tratar de destruir tu vida espiritual. Amén. Es por eso, hermano, mire, es difícil, pero no imposible cuando venga la ofensa. Aleluya. Amén. Porque Jesús dijo, es imposible que no venga la ofensa. Jesús mismo lo dijo en el libro de Lucas, es imposible que no venga la ofensa. ¿Por qué? Porque la ofensa va a venir, hermano, va a venir de la gente más cercana, de la gente que menos espera que venga la ofensa. Para los padres son los hijos, para los hijos, ¿verdad? Son hermanos, padres, no importa. La gente más cercana, los esposos, la esposa, el esposo, esas son las ofensas más grandes, hermano. No es lo que el vecino hace. No es el que trabaja ahí contigo hace, porque esa gente puede hacer algo y el siguiente momento no lo recibes. Pero cuando una ofensa es personal, cuando una ofensa es personal, esa ofensa es la que uno recibe más. Cuando las ofensas personales, hermano, nos detienen de entrar a la bendición de Dios. Nos mantienen afuera de la bendición. Es por eso que nosotros tenemos que aprender. Ahí dice la palabra de Dios que Él no nos dio un espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Ven? Cobardía. Sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Ay, ¿cuánto tenemos que trabajar con eso? Con el amor, con el poder de Dios, con el dominio propio. ¿Cuánto dicen amén, pastor? Amén. Tenemos que trabajar, hermano, porque el soldado, hermano, el soldado, el que vale más es el que ha pasado por la guerra, es el que ha entrado en muchas batallas. Usted sabe, hermano, que estoy hablando de lo secular, no acá en la Biblia, pero lo secular. Los soldados que tienen experiencia en batalla son los que los gobiernos los cuidan más. Aleluya, amén. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo combatir. Ellos ya han pasado por eso. Y nosotros, hermanos, tenemos que pasar por los desiertos. Tenemos que pasar por las pruebas. Aleluya. Porque si no pasamos la prueba, no vamos a avanzar. Nos vamos a quedar en lo mismo. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya, amén. Aleluya. Vamos a Juan capítulo 6 y quiero leer algo de Juan capítulo 6 versículo 1. We're going to read John 6:1. And it says, after these things Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Oiga eso, hermano. En veces las cosas se ven imposibles. En el reino de Dios, cuando mi pastor siempre decía, si tú lo puedes hacer solo, eso es una meta. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es algo grande, que parece que no puedes alcanzarlo. ¿Por qué? Porque necesitas a Dios para cumplirlo. Cuando es de Dios es algo grande, diga algo grande. Algo que necesito que Dios me ayude para poder cumplir con eso. Amén. Y aquí vemos que había venido una gran multitud. Y Jesús le dijo a su discípulo, y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía, ¿por qué, hermano? Dice, para probarle. Cuando tu maestro te prueba algo es porque ya te ha enseñado. Aleluya.
Cuando tú pasas una prueba es porque ya se te enseñó lo que debes de hacer. Dios no te va a poner por una prueba en algo que es nuevo y eres un novato. No, Dios te va a poner por prueba en algo que tú ya sabes, ya conoces, ya lo has oído, ya lo has practicado. Y Jesús le dijo esto a Felipe, le dijo, ¿de dónde le vamos a dar a comer a todos? ¿Verdad? ¿Dónde vamos a comprar suficiente pan para estos? Y Felipe, porque Jesús le decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Mira, hermano, quiero que entienda algo. Dios nunca es sorprendido por algo. Amén. Nunca se pone ahí a decir, no había pensado en esto. Sucedió algo que yo no había planeado para esto. Dios, hermanos, sabe el resultado de cada decisión de tu vida y de mi vida. Él sabe el resultado final de cada decisión tan pequeña o tan grande de nuestras vidas. Nada lo sorprende. Entonces es por eso que cuando Jesús habló, Él habló con tanta autoridad, porque Él sabía todo lo que tenía que suceder, lo que iba a suceder en el tiempo cuando Él caminó y las cosas que estaban por suceder que aún todavía no sucedían. Es por eso que la Biblia dice que Dios es verdad y en Él no hay engaño, no hay mentira, no puede haber. ¿Por qué? Porque todo lo que Él ha dicho se establece, todo lo que Él dice se hace y se cumple. Entonces ahí, hermano, lo que nosotros tenemos que entender es que las cosas que Dios ya dijo se van a cumplir. En veces nosotros tenemos problema con eso, pensando que si Dios va a cumplir con lo que Él dijo. Y es por eso que dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque los hombres un día decimos algo y el siguiente día cambiamos de opinión. Un día te di... Me acordé de cuando estaba dando mis juramentos. Un día decimos te amo y al siguiente día, no sé. ¿Verdad? Te amo cuando cocinas muy bien. Te amo cuando haces cosas que me gustan. El otro día llegué a casa y mi hijo, y el chiquito, el de 5 años, me dice, Daddy, ya llegué como a las 7, hermano, tarde del trabajo, y me dice, Daddy, ve para afuera. Y le digo, ¿qué hay afuera? Ve, allá está la parrilla, cocina algo rico y bueno, sale a cocinar carnita, me dice. Y le digo, ¿de veras, Mateo? Dijo, sí, sal, papi, porque te amo mucho cuando cocinas carnita. Y le digo, ¿me amas mucho por la carnita? Dijo, no, salió mal. Amo mucho tu carnita cuando tú la haces muy bien. Hermano, nosotros tenemos que reconocer que las cosas de Dios están establecidas. El reino de Dios está establecido. El problema, hermanos, cuando no funciona para nosotros, no es que el reino de Dios no funcione, es que nosotros nos salimos del reino, salimos del caminar de donde debemos de caminar. No caminamos con fe, no caminamos con obediencia, tenemos duda en nuestro corazón, abrimos nuestro corazón a la ofensa. Muchas de las cosas que nos sacan de caminar en el camino que Dios ya ha establecido para cada uno de nosotros. Y es cuando no vemos el resultado, el mejor resultado. Es cuando vemos un resultado que no nos gusta. Es cuando vemos las cosas de nosotros que, como dijo Pablo, las cosas que no quiero hacer hago. Y las cosas que quiero hacer no las hago. ¿Por qué? Por las fallas que hay dentro de nosotros. Por las decisiones que tomamos equivocadamente. Cuando tomamos algo y las contaminamos, las cosas de Dios son santas, las tocamos con unas manos sucias y se contaminan. ¿Cuántos de ustedes saben que para cocinar tienes que lavarte las manos? Aleluya. Si yo cocino, yo sé que voy a usar mis manos. Y yo no me lavo, me purifico. Si yo no purifico mis manos y luego yo voy a agarrar la comida, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy contaminando la comida.
Aunque la comida no estaba contaminada cuando vino a mí. Pero el momento que yo la toqué, si se impuro, ¿qué pasó? La comida fue contaminada. Y eso es en lo físico y en lo espiritual. Podemos nosotros tomar la palabra que es santa y contaminarla con nuestras acciones. Y después hay un resultado que no es correcto. Y decimos, pero yo no esperaba eso. Yo no esperaba ese resultado. ¿Por qué me salió ese resultado? Porque no te purificaste, porque no te santificaste, porque no te limpiaste tus manos o tu corazón. ¿Cuántos están oyendo el mensaje? Cuando nosotros participamos en las cosas de Dios, tenemos que purificarnos. ¿Cuántos se acuerdan en el tiempo del tabernáculo y en el tiempo también del templo, que fue el templo, fue hecho después del tabernáculo de Moisés? ¿Qué pasó? Tenía ahí un lavatorio afuera antes de entrar al lugar santísimo, el lugar santo, porque había un santo y santísimo, pero el lugar donde los sacerdotes entraban y podían hacer su trabajo. Pero antes de entrar allí, su responsabilidad de ellos era ¿qué? Limpiarse de toda imperfección, lavarse, hermano, con la agua. Tenían que purificarse. Hoy en día, hermanos, se nos ha olvidado. Pensamos que Jesús ya pagó todo y que ahora no tenemos razón por qué limpiarnos. Pero estamos incorrectos, porque si no nos limpiamos, ¿verdad? Si yo trabajo y no me baño, ¿qué va a suceder? Va a haber un olor feo. ¿Por qué? Porque me esforcé, trabajé duro, hice lo que tenía que hacer y fui a trabajar para que mi familia tuviera que comer. Pero al momento que yo llego, yo vengo lleno de sudor. Yo tengo que entrar al lugar donde me tengo que bañar, limpiar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo y el trabajo va a producir que nosotros tengamos que ser limpios aún. ¿Cuántos están oyendo? Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros pasemos la prueba. Dígale a su vecino, Dios quiere que tú pases la prueba. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastará para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces y 2 pececillos. ¿Más que es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los 2 peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermano, yo de la manera que lo leo, Jesús tomó la ofrenda del niño o del joven, que dice la Biblia 5 panes y 2 pececillos, no eran ni peces grandes. Me imagino que si en ese tiempo tuvieran el game warden, aquellos que protegen los pescados, no hubieran visto los pececillos, hubieran dicho, esos están muy chicos, no los puedes sacar del agua, no es suficiente para comer. Pero en ese tiempo, como no había game wardens, protección de eso, de los pescados y del wildlife, entonces, ¿qué sucedió? El joven tenía unos pececillos y él los trajo, hermano. Él trajo lo que él tenía, la sustancia de él. Mire, aquí se ve unas cuantas cosas. Primero, en el niño que oyó el mensaje. La Biblia dice que si no somos como niños no entraremos al reino de los cielos. El niño oyó el mensaje, había necesidad de algo y él dijo, con lo que yo tengo yo lo doy a Jesús.
Segundo, hay la enseñanza del discípulo Andrés. Andrés podría haber rechazado la ofrenda que traía el niño. Esto es muy poco. ¿Cómo voy yo a presentarme a Jesús y decirle, mira, de todos estos 5,000 que hay aquí, solamente uno trajo y trajo 5 panecillos y 2 pececillos? Obediencia del niño, la fe del niño y también la fe del discípulo de recibirlo y llevárselo a Jesús. Hermano, nosotros como niños o como discípulos no podemos detener que la ofrenda llegue a Jesús. La ofrenda siempre tiene que llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando llega a Jesús, Él es el que multiplica el pan. Él es el que multiplica los peces. Aleluya. No son los siervos, no son los niños, no son los discípulos, los pastores, los apóstoles, no son los profetas, no son los evangelistas, no son los maestros, no son los que trabajan dentro de la iglesia. Es Jesús. Y llegó Jesús y tomó esa ofrenda, hermano. Y levantó sus manos y oró por ella. ¿Y sabe lo que sucedió, hermano? Yo esto lo creo, que cuando Jesús se lo dio a los discípulos, aún todavía no estaban multiplicados. Que el milagro sucedió en las manos de los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Él le dijo esto a Felipe para probarle a él. Para ver si él había aprendido de lo que él había visto Jesús hacer. Hermano, cuando Andrés y cuando los discípulos recibieron el pan bendecido de Jesús, sucedió algo, hermano. Empezó a multiplicarse en las manos de ellos, hermano. Cuando nosotros damos a Dios es igual, hermano, lo damos de una manera, pero cuando Dios lo santifica, Dios lo bendice, se multiplica en nuestras manos. Se multiplica en lo que usamos, por lo cual usamos. Sabemos que ahorita hay una inflación muy grande, hay cosas tan caras, hermano, pero al mismo tiempo Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra, ¿por qué? Porque Dios sabe cómo suplir las necesidades de su pueblo. Él le dio maná de comer al pueblo. Él le dio maná, lo sustentó en el desierto, hermano. En un lugar donde no había que comer. En un lugar donde no había agua que beber. Allí le dio Dios comida del cielo. Y allí los sustentó a ellos. Y hoy en día también, si tú pasas por ese desierto, no lo pases solo, pásalo con Dios, aleluya. Pásalo con Jesús, aleluya, amén. Y vemos el final de esta historia, con esto termino. Todos comieron y se saciaron, hermano. Todos comieron. Cuando Dios multiplica, siempre hay bendición para todos. Todos los que estaban ahí, hermanos, los sentaron de 50 en 50 y todos comieron. ¿Sabe? El número de 50 representa júbilo, que quiere decir que estaban gozosos. Tuvieron gozo, hermano. Tuvieron ese gozo, hermano. El gozo de que ahora, hoy en este día, Dios suple mi necesidad. Amén. Hoy en este día yo le he puesto en las manos de Dios mis peces y mis panes. Y yo sé que Dios va a suplir todas mis necesidades. Y te quiero decir que esta historia termina con 12 canastas llenas de comida. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es más que suficiente. Dios no termina, no acaba la bendición. Es una bendición que sobre y abunda. ¿Sabe lo que quiere decir sobre y abunda, hermano? Cuando estás poniéndole café a tu taza y estás viendo la televisión y no estás viendo, ¿verdad? El café. ¿Y qué sucede con el café después de no estar viendo? Alguien dijo, ese es un mugrero con todo el café que es. Pero mira, sobre y abunda. Ese es Dios, hermano. Y hoy en este día yo quiero que tú recibas esa palabra. Sobre y abunda. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias
que tú sobre y abundas, Señor, en este lugar, Señor, por medio de tu pueblo. Señor, que todo lo que ellos dan, Señor, es para el beneficio, Señor, de su casa, de ellos, Señor. Padre, que ellos lo dan, Señor, como ese niño de 5 panes y 2 peces, pero no regresa igual, Señor. Regresa, Señor, multiplicado para darle de comer a las multitudes. Y, Señor, yo te doy gracias, Señor, que tú has abierto puerta, Señor, para predicar en 3 naciones, Señor, en 3 estaciones diferentes, Señor, en México, en Estados Unidos, Señor, y Argentina. Y, Señor, te doy gracias que tú suples, Señor, esas necesidades, Señor, en nuestra vida, Señor. Que en este día, Señor, que todo lo que se entregue, Señor, que sea como ese pan y esos peces, Señor, que entren de una manera y salgan y regresen de otra manera. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Puede pasar, si usted ha traído algo a la casa de Dios, puede entregarlo aquí enfrente. Aleluya. Si tú nos estás viendo hoy en este día y tú dices, yo quiero ser partícipe de lo que están haciendo allí, puedes ir al www.jesusmyredeemer.us. Amen. www.jesusmyredeemer.us. Esa es la página web. There's a place where you can put donate, and you can donate, and God will we will receive it that way, and it will go out to the nations. Amen. Y llegará a las naciones. Hallelujah. Amen. We're starting to sow in other places. We're beginning to look for new lands to sow. Amen. Estamos viendo nuevos lugares donde sembrar. Hallelujah. Amen. Porque it's a missionary field out there. Hay un lugar de misiones allá afuera. And there's a lot of people that can't go, but there's some that can. Hay gente que no puede ir, pero hay unos que sí pueden ir. Amen. And there's some people that just need like simple little things. Amen. Hay gente que nada más pide cosas tan pequeñas. And if we can help in any way, I mean, we will do it. Amen. Si podemos ayudar en cualquier manera, lo vamos a hacer. Hallelujah. And there is a mission field out there. Amen. Hay un lugar de misiones allá afuera. And the more we scatter, the more we're going to reap. Amen. Lo más que sembramos, lo más que vamos a cosechar. Amen. You always have to give in the place that God has placed in front of you. Tienes que dar en el lugar, sembrar en el lugar donde Dios te ha puesto. And then we have to go ahead and be a blessing to others. Y ser una bendición para otros también. Aleluya. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amen. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Vamos a iniciar hoy en este día. Le queremos dar la bienvenida a todos los que nos están oyendo por la radio. Amén. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya. Amén. Deja que el Señor te hable hoy en este día a tu vida. Este es el pastor Ojamen Soto, del Ministerio Internacional Jesús mi Redentor, de aquí de Raymondville, Texas, a las naciones. Amén. Gloria a Dios. Estamos nosotros el miércoles a las 5:15 AM. Estamos saliendo en Radio Vida aquí en 1290 AM. Y si se levanta temprano, óiganos, escúchenos. Y mi esposa recibió una llamada de un señor que tiene un lugar que ayuda a los gente discapacitada que no puede ver, ¿verdad? Muchos de ellos no pueden ver o hablar. Y él estaba compartiendo a ella. Tenemos poco con él, tenemos 1 mes y medio apenas. Pero ha sido de gran bendición porque estamos recibiendo muchos mensajes de diferentes lugares. Y este señor le llamó a mi esposa al número del ministerio y estaba diciendo que él graba esos mensajes y luego él graba el mensaje nuestro y luego lo comparte con esa gente. Y tanta gente está siendo bendecida hoy en día porque podemos estar ahí a las 5:15 de la mañana, hermano. ¿Sabe qué es a las 5:15 de la mañana? Aleluya. Hay unos de ustedes que son early birds, se levantan bien temprano, ¿verdad?
A lo mejor tienen que ir a darle de comer a las vacas o a los animales. Por eso es la razón que se levanta a las 4:30 de la mañana. Pero el resto de la gente normal no se levanta tan temprano, amén. Pero cuando iniciamos con este programa dijimos, bueno, gloria a Dios, Dios va a abrir puertas y podemos ver que hay gente que está escuchando la palabra de Dios y nos mandan reportes de testimonios de las cosas que están sucediendo en sus vidas, y nosotros les oramos con ellos y ellos reciben el testimonio y reciben la respuesta de su petición, y hoy en este día usted es partícipe de eso también, aleluya, amén. Entonces yo quiero animarlos como iglesia de participar, de orar por estas estaciones de radio en la cual estamos nosotros ministrando. Y no es solamente el pastor o la pastora, es la iglesia que está alcanzando. Hoy en esta mañana, mientras que estaba orando, el Señor me ponía algo en mi corazón que me decía, no tienes que ser grande para impactar grande, amén. No tienes que tener una iglesia de 1000 personas para tener un impacto grande. Y eso es lo que nosotros en veces con nuestros ojos naturales nos desaniman, hermano. Nos desaniman. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vemos esas multitudes, a lo mejor no vemos esas congregaciones grandes, pero hermano, para Dios no hay nada imposible. Él envió a los discípulos cuando habían regresado y no habían pescado nada. Él los envió una vez más y les dijo, ve a lo más profundo y allí echa la red. Hermano, ellos habían trabajado toda la noche y no tenían ni un pescado, no tenían ni una evidencia de todo su trabajo. Y hermano, así hay mucha gente hoy en día trabajando en el reino de Dios y parece que no hay resultado. Y regreso a ese, pero se acuerda David también, cuando él fue enviado por el Padre, diga enviado por el Padre. Él no fue a ver la batalla, él no fue a ver cómo estaban los hermanos. ¿Por qué? Porque él era un pastor, y como pastor él tenía que estar con su rebaño. Pero su padre lo envió, su padre le dijo, ve y lleva estos quesos y estos panes y estos vinos allá, al que está como supervisor de tus hermanos. El padre era sabio. Amén, aleluya. Y dice que David fue, y es cuando se encuentra con esa situación que Goliat estaba ahí por 40 días hablando mal del ejército de Israel y insultando a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Entonces, hermano, cuando él llegó, lo primero que los hermanos, oiga, no fueron los que no lo conocían, eran los que lo conocían. Se burlaron de él y dijeron, ¿qué haces aquí? Seguro que viniste a ver la batalla. Y luego le dijeron algo, le dijeron, ¿con quién dejaste esas pocas ovejas? Ahora, a mí se me dice, en ese ejemplo que acabo de dar ahorita, que David a lo mejor no tenía muchas ovejas. Pero Dios lo estaba preparando para una obra grande. Dios lo estaba preparando, hermano, en el lugar donde nadie quería estar. Óigame esto. En el lugar donde nadie quería estar, el lugar donde estaba solo, donde se encontraba sin familia. ¿Por qué? Porque él estaba cuidando el rebaño que no era ni de él, era de su padre. No era, el rebaño no era ni de él, era de su padre. Pero Dios lo halló fiel allí en ese lugar. Dios lo encontró a David. David tuvo un encuentro con Dios en ese lugar. Qué hermoso, hermano, cuando uno tiene un verdadero encuentro con Dios. Porque hay gente que Dios se encuentra con ellos como los dos, como los dos discípulos que iban después de la crucificación,
que Jesús se encontró con ellos. Y luego hay tiempos donde una persona entra a la presencia de Dios, que Dios tiene un encuentro personal con él. Y David tuvo ese encuentro personal con Dios. Y cuando el Padre lo envió, él ya estaba preparado para lo que tenía que hacer. Cuando el padre terrenal, Jesse, Isaí, lo envió, Isaí no sabía que David se iba a encontrar con un gigante. Él solamente quería que llevara los panes y los quesos, la comida. Pero David, el Padre Celestial, ya había preparado a David y ya lo llevaba al lugar de encuentro, hermano. David no sabía que en la obediencia a su Padre terrenal iba a poder cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Aleluya, dale un aplauso grande al Señor. Que es por eso, hermano, que cuando nosotros obedecemos aquí en la tierra, las puertas de bendición se abren en lo espiritual. Cuando somos desobedientes aquí en la tierra, entonces Dios no puede usar nuestra vida. Cuando somos rebeldes aquí en la tierra, Dios no puede usarnos de una manera sobrenatural. Aleluya. Alguien tiene que oír esta palabra. Cuando él llegó allí, él sabía lo que tenía que hacer. Él no iba a dejar que nadie insultara a Dios de esa manera. Él sabía que si él iba en contra de David, de Goliat, que Dios iba a ir con él. Y que si Dios estaba con él, él no iba a poder ser derrotado. ¿Cuántas veces nosotros tomamos la tarea que Dios nos da con esa actitud? Que si Dios me envió, que si yo obedezco a Dios, que si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces no hay manera que yo pueda ser derrotado. No hay manera, no importa qué tan grande sea la situación, no importa qué tan grande sea el monte, no importa qué tan grande sea la tormenta, no importa qué tan grande sea la enfermedad, no importa qué tan grande sea el adversario. No voy a ser derrotado. ¿Por qué? Porque él no confiaba en él, él confiaba en el Dios de Israel que estaba con él. Aleluya. Es por eso que cuando Goliat empieza a burlarse de él, ¿qué soy? ¿Un perro para que me manden a un niño con un palo? Fue insultado. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de orgullo, hermano. El mundo hoy en día, si tú lo ves, todavía el pecado número uno es el orgullo. Es el orgullo, el pensar que no necesitas al Dios, al Creador, al Dios verdadero, que todo lo puedes hacer solo, sin Él. Así estaba este gigante pensando, no me respetan, mandaron a un niño pequeño en contra de mí. Pero David no iba solo, hermano, David iba con Dios. Dios iba con David. Dios sabía en quién había llevado a ese lugar de batalla. Él era el que Dios había elegido para esa tarea. Hermano, Dios te elige para esas tareas. Dios te llama con un propósito. El propósito, lo dije temprano, el propósito, si es pequeño, no es el propósito, no es el propósito de Dios para tu vida. No, si es pequeño es una meta solamente. Cuando es propósito de Dios es más grande de lo que tú puedes hacer solo. Tiene que ser Dios el que lo haga por medio de ti. Amén. Regresando, los discípulos estaban cansados y habían estado trabajando toda la noche, y cuando llegaron allí Jesús le dijo, ¿verdad? ¿Han pescado algo? Nada. Entonces boga a lo profundo. Hermanos, es casi en contra de la lógica, es en contra de la lógica. Trabajé tanto y no pude hallar nada, y ahora me estás enviando a lo más profundo a buscar algo que no pude hallar aquí.
Pero Dios tiene su plan. Y su palabra siempre se cumplirá. Pero esta es la pregunta, hermano. ¿Con quién se va a cumplir esa palabra? Se va a cumplir con la gente que le cree y que le obedece a Dios. No se cumple con los que son temerosos, los que son miedosos, los que son, ¿verdad?, cobardes. No se cumple con ellos. Se cumple con los valientes. Se cumple con los obedientes. Aleluya. Se cumple con los que tienen fe y la ejercitan. Amén. Aquellos que no importa quién esté enfrente de ti, que tú vas a decir: Jehová de los ejércitos está conmigo. Amén. Él me va a entregar tu cabeza hoy en este día. Aleluya. Aleluya. ¿Se imagina Goliat cuando oyó esas palabras de David? Lleno de orgullo diría: hey, en unos 2 minutos terminamos esta batalla, en unos 2 minutos regreso ahí a mi carpa y voy a comer y voy a cenar y voy a tener un gran banquete. Pero lo que él no sabía es que Dios vino al encuentro de él. Y un joven le creyó a Dios, porque todos los demás se escondieron. Porque todos los demás estaban atrás de las piedras. Todos los demás estaban adentro de sus carpas. Nadie quería hacerlo. Nadie quería salir. Todos estaban ignorándolo. Pero Dios estaba oyendo cada insulto que él daba en contra de él. Así como hoy en día, hermanos, hay tantos que insultan a Dios. Hay tantos que dicen: Dios no es real, Dios no es verdadero. Si fue Dios verdaderamente fuera Dios, entonces cambiara la situación. Entonces la situación no estuviera como está hoy. Y hablan mal de Dios, hablan mal del Creador. Y la gente dice: ay Dios, pero ¿por qué aún todavía no haces algo? ¿Es por qué? Porque Él tiene misericordia. Y porque Él está esperando hasta el fin para darle a la gente oportunidad de ser salvos, hermano. Amén. La historia de la gran, the great harvest of fish, de esa gran cosecha de pescados, sucedió solamente después de que ellos ya estaban completamente cansados y agotados. Y ya habían hecho todo lo posible. Ellos regresaron sin nada. Pero Dios los regresó una vez más. Y cuando ellos echaron la red, ¿qué dice la Biblia? Que había tantos pescados que se hundían de tanto pescado, hermano. Se hundían, dice la Biblia, que ellos tuvieron que enviar palabra a otras barcas para que vinieran y ayudaran. ¿Sabe lo que eso representa, hermano? Eso representa un gran avivamiento. Eso representa un gran avivamiento después de un tiempo de alejamiento, después de un tiempo cuando la gente se va de la iglesia y no regresa más. Cuando parece que las barcas están solas, no hay nadie dentro de ellas. Pero Dios dice: no será así. El final no será así. El final habrá un gran avivamiento. Al final va a haber grandes peces, aleluya, que van a ser salvos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo te digo hoy, te lo digo bajo la unción del Espíritu Santo que está hablando hoy. Te digo que así Dios no va a sacar a la iglesia de este mundo en derrota. Dios no va a sacar, y eso es lo que Dios me puso en mi corazón. Decirte: little Matthew, come here. Little Matthew. So busy with something else. Mira, hermano, en veces tenemos el concepto erróneo que Dios va a rescatarnos y sacarnos antes de la gran tribulación, porque el enemigo ya está por devorarnos, ¿no, hermano? La Biblia nunca dijo que la iglesia iba a salir en derrotada. La iglesia va a salir en victoria. La iglesia va a salir en victoria, aleluya. Porque si un niño si Dios puede usar la ofrenda de un niño para darle de comer a más de 5,000 personas, ¿cuánto más usted cree que Dios puede hacer
con la ofrenda de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Porque Elías dijo esto, Elías dijo, solamente quedo yo. Yo soy el último. No hay nadie más que tiene celo de ti. Todos se han doblado su rodilla a Baal. Y Dios le enseñó que no estaba solo, hermano. Dios le enseñó que Él se había reservado 7,000 más. Oiga eso, cuando te sientes que eres el último, el único que está pasando por eso, Dios tiene reservado otra gente. ¿Por qué? Porque su plan y su propósito será cumplido. La iglesia no saldrá en derrota. Aleluya. La iglesia no saldrá en derrota, hermano. El enemigo no va a estar allí tratando de comerse a la iglesia antes de que venga Cristo Jesús. Vamos a pasar por tiempos de dificultad, por tribulación y todo eso. Pero eso no quiere decir que la iglesia esté en derrota. Porque la Biblia habla y dice que cuando más los perseguían, más se multiplicaban. En medio de la persecución, hermano, es cuando Dios da el crecimiento mayor. Cuando el pueblo, cuando Faraón afligía al pueblo de Israel, cuando estaban de esclavos, ¿qué pasaban? Dios multiplicaba más a los israelitas, hermanos. Entonces, si Dios lo hizo con ellos, Dios lo va a hacer con nosotros también. Pero tiene que haber gente que obedezca a Dios para que entre el gran avivamiento. La Biblia dice que estas cosas no pueden suceder hasta que haga la apostasía, el alejamiento de la iglesia. Entonces va a haber un alejamiento de la iglesia, pero después de esto viene un gran avivamiento, hermano. Y después de eso viene el Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Dios. Y el cuerpo de Dios no puede ser derrotado porque la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Entonces usted no como dicen aquí en el valle, no se agüite. No se desanime. Usted enfóquese en lo que Dios le puso a hacer. Usted haga lo que Dios le ha dicho que haga. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted lo hace, no importa que no lo mire ahorita, no importa que no pueda ver esa cosecha, pero Dios va a usar la semilla que usted ha puesto en la tierra para un bien. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Joshi, can you go to my bag and there's another pair of glasses over there in my bag? And bring them to me, please. It's in one of the little side corners. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que vayamos a Juan capítulo 6, vamos al versículo 25. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están gozando? Aleluya. Jesús, el pan de vida, the bread from heaven, aleluya. Amén. Esta es la palabra, esta palabra se llama Jesús, el pan de vida. Mi hermano, hasta el final, en el final, va a venir hambre. La Biblia dice que va a venir pestilencias y va a venir hambre. Pero la Biblia dice que Jesús es el pan de vida. Aleluya. Entonces, cuando Él dice que es el pan en lo espiritual, pero también en lo físico, Él nos da el pan de cada día en lo espiritual y también nos da nos da sustancia. Amen. He gives us substance. Amen. So I want you to understand today, quiero que usted entienda que Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. We need Jesus all the time. Necesitamos a Jesús a todo tiempo. Hallelujah. And we're going to start in John 6:25. We're going to start there. But before we do that, I want to say something. You don't eat bread once and then stop eating. Hallelujah. Amen. No comes el pan una vez en tu vida y dejas de comer. Amen. No comes pan un día y dices el siguiente día, ya comí ayer, ya comí antier, ya comí hace 3, 4 días atrás, ya no necesito ese pan más. ¿Cuántos de ustedes necesitan el pan todos los días? Aleluya.
Y si usted me dice, pastor, yo no soy mucho de pan, soy más de tortilla. No estoy hablando, cuando hablamos del pan, está hablando de la sustancia, está hablando de la comida, está hablando de la nutrición, está hablando de la provisión, está hablando del ser refrescado. Amén. Estamos hablando del comer. Cuando yo digo pan, cuando comemos un día y el siguiente día comemos de nuevo. Y el tercer día comemos de nuevo. Aleluya. Usted sabe que hoy en este tiempo, en el tiempo en el que estamos viviendo hoy, en el 2022, pero en esta etapa del tiempo, vamos a decir en estos últimos 80, 100 años, vamos a decir 100 años, del 1920 hasta ahora, 22 hasta ahora, que en la Biblia cuando habla de... Que dice que 100 años es una etapa, aleluya, amén, a una generación, ahí está la palabra. Cuando tú ves en Génesis, 100 años es una generación. Hay otros lugares donde hablan de 70 y de 40 años. Pero yo le voy a hablar de estos 100 años, hermano. En estos últimos 100 años nos dicen los que conocen de todas estas cosas, ¿verdad? Los expertos, como todos le ponen, que en estos 100 años se ha producido más comida que en cualquier otro tiempo de la historia humana. Hoy en este tiempo, por todas las cosas mecánicas, tractores, todas las cosas que se usan, ¿verdad? Que ya no se necesita tanto la mano de obra. Podemos ver, hermanos, que hoy en este tiempo se ha multiplicado, hermanos, la comida como nunca antes. Es mucho más difícil. No quiero decir que no hay gente que tenga hambre hoy en este día. Sí hay mucha gente en el África, en los lugares lejanos donde no hay. Y ahorita por las circunstancias, las situaciones que estamos pasando, por la economía y por todo el mundo, la crisis, entonces podemos ver que a lo mejor ha bajado algo, pero de todas maneras, si lo compara a los tiempos de hace 1000 años o 500 años para atrás o 1500 años para atrás, la comida no es algo que ha sido como antes, algo que no se podía, óigame esto, muchas de las veces la gente no podía hallar lo suficiente para comer. Amén. Todos los días, la preocupación más grande de ellos, hermanos, ¿sabe la que era? Era si iba a haber suficiente comida para ellos en ese día. Eso era una de las preocupaciones más grandes. Había dos, hermano. Había dos. Una, primero, la comida, y segundo, la protección. No había protección, había muy poca protección, no había tanta justicia, ¿verdad? Las civilizaciones se quebraban, they would break apart. Amen. Pero esas dos cosas, la comida, hermano, era algo tan importante para la gente que vivía antes, y hoy también es importante. Pero hoy, hermano, una de las palabras que dice allí, donde nos advierte de los tiempos finales, es de la apostasía. Pero una de las cosas también es glotonería. ¿Cómo se dice? Glotonería. Thank you, honey. Glotonería, hermano. En los tiempos de antes no había suficiente para comer en un día. Tenían muchos problemas para hallar la comida para uno. Se imagina para 5, 7 o 10. Entonces todo era racionado, rationed off, todo era por medida. Esto era lo que tenías que comer y era todo. Pero hoy en día, hermanos, hay más que suficiente cuando muchas las veces entramos al pecado de comer de más. Amén. Alguien diga amén. Gloria a Dios, aleluya. Y tú puedes verlo en los lugares, puedes ir a un lugar como un buffet. Aleluya, entras a un buffet. Oh my God. Para la gente que no ha venido a este país y es la primera vez que viene y no tienen buffet en sus países, entran a un lugar así y dicen, ¿qué es esto? Es un buffet. ¿Qué quiere decir? Que puedes comer todo lo que tú quieras. Y hermano, allí hay un problema. ¿Por qué? Porque entramos al pecado de glotonería. Y eso es algo, hermanos, que enseña los últimos tiempos. Enseña los tiempos del fin.
enseña que eso, hermano, ese pecado, hermano, antes era muy selectivo en la gente que podía hacer eso. Solamente los reyes, solamente los que tenían mucho para comprar, a los pobres no podían entrar en ese tipo de pecado. ¿Por qué? Porque no había suficiente. Pero hoy en día, hermanos, podemos ver que eso sucede más y más. Nosotros debemos de comer para poder cumplir con nuestro trabajo aquí en la carne, en la tierra, en nuestro cuerpo físico. Debemos de medirnos, pero en veces no lo hacemos. ¿Pero por qué lo digo hoy, hermano? Porque el pan, este pan del que está hablando Jesús, es el pan, hermano, que viene del cielo y que da vida. Aleluya, amén. Es el pan que nosotros necesitamos diariamente. Aleluya. Es el pan que podemos comer más y más, y no tenemos ningún problema con comer más del pan del cielo. Aleluya, amén. Vamos a leer lo que dice allí. Aleluya. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya. Y dice, y hallando al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Allí Jesús le estaba diciendo a la gente que no lo vio venir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vio venir? No lo vio venir porque Jesús se quedó allá. Y los discípulos, Jesús los envió en la barca. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero después Jesús cruzó, caminó sobre el agua y llegó allí sin una barca. Y como andaban buscando a Jesús, fueron al otro lado a buscar dónde estaba. Y cuando lo hallaron, dijeron, Señor, o Rabí, le dijeron, Maestro, ¿cómo llegaste? Como sorprendidos. Oh, te encontramos aquí. Y Jesús le dice, no. Ustedes no me buscan por las señales, ustedes me buscan por la comida que comieron y se saciaron. Y venían a buscarlo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era algo increíble, como hoy en día también, si se multiplicara la comida para 5,000 personas. Y dice el versículo 27, y aquí es donde yo quiero que usted empiece a analizar esta palabra, hermano. Verse 27, y dice, y trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ok, vamos a ver esta escritura. Vamos a analizar lo que Jesús le está diciendo a ellos. Porque todos nosotros trabajamos para poder comprar comida para comer. Así como Felipe dijo, ni 200 denarios fuera suficiente para darle un pedazo de pan a todos estos. ¿Por qué, hermano? Porque eran muchos. Y aquí Jesús nos está diciendo, no trabajes para esto. Trabajar no por la comida que perece. Allí habla mucho, hermano. Porque mucha gente se ocupa para trabajar, no trabaja para vivir, vive para trabajar. Aleluya. ¿Cuántos han oído eso? No trabajan para vivir. No trabajan y dicen, no, ya trabajé, ahora con el sustento que he recibido voy a comprar lo que necesito y voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? No, el otro resultado es cuando una persona vive para trabajar. Está trabajando siempre. ¿Por qué? Porque siempre quiere tener más. Y siempre quiere tener más. Y compra esto y compra lo otro. Mire, hermano, si usted quiere tener más, téngalo en la sabiduría de Dios. Pídale a Dios cómo es que Él le puede hacer que se multiplique lo que tiene. Amén. Porque Dios da sabiduría. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés 2:26, da inteligencia, da sabiduría al que teme a Jehová. Y a los que no, que les da el trabajo de amontonar para traerle a aquel. Amén. Aquel que sí le teme a Jehová. Mira, hermano, nosotros, si buscáramos el reino de Dios y su justicia primeramente, no estuviéramos trabajando tanto en las cosas de este mundo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Dios,
Dios se va a encargar de las cosas nuestras. Aleluya, alguien diga amén. Amén, alguien diga amén. ¿Por qué? Porque Jesús aquí lo está diciendo. No estés trabajando por la comida física, no estés gastando todo tu tiempo despierto trabajando. Porque cuando te trabajas, hermano, te ocupas, estás dándole el trabajo a alguien más. Estás trabajándole a alguien, tienes que hacer tu tarea, porque esa persona te va a pagar, te va a dar un sueldo, y como te va a dar un sueldo, tú tienes que ser productivo, tú tienes que producir. Si el dueño, el patrón, viene y te paga por un día y no has hecho nada en ese día, ¿qué es lo que va a suceder? No te va a pagar, dice la pastora. Te va a reclamar. ¿Por qué? Porque te pagó un sueldo y no hiciste nada. Bueno, pues si podemos verlo así en lo físico, podemos verlo también en lo espiritual. Dios nos está dando tiempo en esta vida para hacer cosas con nuestra vida. Para cuando nosotros vayamos al Padre, nosotros vayamos y llevemos lo que hemos hecho aquí en la tierra. Porque si una cosa el Señor nos enseñaba por parábolas. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro una mina. ¿Cuántos saben eso? Y hablé de esto hace 2 semanas. Y la semana pasada. Y cada mina, hermano, él esperaba que esa persona multiplicara, hiciera algo para multiplicarlo, hermano. Ayer di un ejemplo en la radio de Argentina. Y para ustedes que trabajan afuera van a entender esto. Cuando tú tienes una pala, Dios te da una pala y tienes que escarbar un hoyo, no estás ahí con la pala esperando que Dios haga el hoyo. Aleluya, alguien diga amén. Si tú estás parado con la pala ahí todo el día diciendo, ok, Señor, ¿cuándo vas a hacer el hoyo? Vas a pasarte los 24 horas y allí va a estar la tierra. Y allí va a estar la tierra y ahí está la pala en tu mano y nunca está el hoyo. ¿Qué le sucedió? ¿Por qué Dios no vino a hacer el hoyo? Porque Dios te dio a ti ese trabajo, esa tarea, esa habilidad, te dio las cosas, los recursos, te dio las fuerzas, la habilidad y te dio también la herramienta para poder hacer ese hoyo. Entonces, cuando Dios nos encarga hacer cosas, tenemos que saber que Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios te da la sabiduría, el entendimiento, las fuerzas, te da la capacidad, te da la herramienta, hermanos, para poder hacer las cosas de Dios. ¿Sabe qué dicen? Que el ver mucha televisión makes you dumb. Si lo digo en español se va a ir mal, pero lo voy a decir de todas maneras. Bueno, eso también está incluido. Tablets, phones, television. La tableta, la televisión y los teléfonos. Que si ves mucho de ellos te conviertes menso o sonso. Te hace. ¿Por qué? Porque ya no piensas más. Ya no estás usando tu imaginación. Porque al principio la Biblia dice que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Cuando Él hizo la luz fue porque Él pensó y la creó. Nosotros no estamos teniendo pensamientos creativos. No estamos teniendo pensamientos creativos para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados de que ya todo nos lo den hecho. De que todo ya esté hecho. Aleluya. My son has a project due by Tuesday. Hallelujah. And I'm saying it so he remembers. Tiene mi hijo un proyecto el martes. ¿Y sabes qué? La maestra le dio hasta el cardboard, ¿cómo se llama? El board ese que lo ponen atrás para poner las cosas. ¿El rótulo? Oiga, yo estaba pensando eso cuando nosotros hacíamos. ¿Qué era de que la maestra nos estuviera dando esas cosas? Si no teníamos para comprarlo, iba a hacerlo de cartón. Íbamos a buscar, ¿sabe qué? Las cajas de cartón y cortarlas y decorarlas bien bonitas y que se pudiera parar solo. ¿Por qué, hermano? Porque eso así es.
Nosotros estamos en veces, hermanos, estamos tan acostumbrados que todo se nos haga para nosotros. Y ahí está esperando que alguien lo haga, hermano. Y alguien está esperando que alguien más lo haga. Y ahí se está viendo uno al otro. Y los dos tienen hambre, pero nadie quiere cocinar. Aleluya. Todos quieren vivir con amor, todos quieren vivir con esto, pero nadie quiere cocinar en la cocina. Nadie quiere hacer ni un sándwich, aleluya. Si tienes hambre, hermano, hay los romaine soups, aleluya. Ábrele la arriba, échale agua caliente y ¿sabes qué? Ya tienes tu lonche hecho. Pero nadie quiere hacer eso, todos quieren que todo esté hecho ya. Jesús dijo, no busques estas cosas. Jesús dijo un día, ¿qué dijo Jesús? Donde estoy yo, estará mi siervo. El siervo que es bueno y fiel. Donde Él esté en un día, nosotros también estaremos allí. ¿Y qué lo hizo bueno, fiel y bueno a ese siervo? ¿Qué lo hizo bueno y fiel y bueno a ese siervo? El que él trabajó, que se esforzó, hermano, que se multiplicó, que hizo la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús cuando dijo que unos vendrán y dirán, Señor, Señor, ¿y qué dijo Él? Apartaos de mí porque no te conozco. No podemos, hermanos, mentirnos a nosotros mismos. No podemos pensar que somos algo que no somos. Tenemos que ser real, tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser verdaderos con Dios, tenemos que ser verdaderos con nosotros mismos, tenemos que tomar tiempo y pedirle a Dios que te dé ideas creativas, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas no se van a hacer solas, aleluya. Si usted tiene cosas en su casa que hacer, mire, allí pueden estar 2, 3 años y no se hagan. Allí puede tener usted todas las cosas necesarias para poner algo y no se hace. Aleluya, dijo el hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hasta que tú lo hagas o hasta que tú le pagues a alguien para que lo haga, se va a hacer. Si tú no lo haces, siquiera págale a alguien para que lo haga. Ay, pastor, es que no hay finanzas para eso. Entonces tú hazlo. Dijo un amigo mío, dijo, oye, dijo, no es, en tu casa no es como en la nuestra. Dije, ¿cómo es la tuya? Digo, pues es que allí en la casa nuestra lavamos, pero están los montones así de ropa en un lado. Dice, en vez de es más fácil ir a comprar calzoncillos al Walmart que buscar dónde están los que están lavados. Hermano, no puede esperar usted tener una montaña de ropa y esperando que alguien más lo vaya y la ordene por usted. Y si usted dice, pues estoy casado, pastor, mi esposa lo hace, chao, va a llegar un día donde ya no lo va a querer hacer. Una señora una vez me dijo, tenía 75, 80 años, y le dije, ¿quién vive en su casa? Estaba haciendo una entrevista, dijo, no, yo nada más. Le dije, aquí decía que su esposo vivía con usted. No, ya me divorcié de él. Le dije, ¿se divorció de él? Sí, dijo, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque él quería que le hiciera tortillas a mano todos los días. Me cansé de hacerle tortillas de harina, tortillas de masa a mano todos los días por 50 años. Se cansó la señora. Ya no lo hizo más. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con el propósito que Dios nos llamó a hacer. Amén. Cumplir con la responsabilidad, hermano. Jesús es el pan de vida, amén. Jesús es el pan de vida. No hay otro sin Él, aleluya. Necesitamos su ayuda día con día. No podemos decir ayer y antes estuve con Él. No, tenemos que estar con Él todos los días. Tenemos que estar hoy en su presencia, aleluya. Tenemos que estar hoy en la presencia de Dios, aleluya. Y allí dice que no trabajemos por la comida que parece, sino por la comida, aleluya, que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Entonces lo principal es creer en Dios, en el que al que creas en el que Él ha enviado. Creer en Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron la maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. En otra manera, Dios le dio el pan que comieron del cielo. A sus antepasados lo comieron en lo físico. Pero ahora Dios da el pan espiritual del cielo, que es Jesucristo. Acabó de decir Él que no trabajéis por las cosas que perecen de este mundo. El maná, hermano, que vino del cielo, oiga esto, con esto termino. El maná que vino del cielo, ¿cuántos se acuerdan que lo recogían y lo tenían que usar ese mismo día? Porque si no lo usaban, ¿qué le sucedía el siguiente día? Se podría y se llenaba de gusanos. Eso nos enseña, hermanos, que el pan del cielo tiene que ser fresco todos los días. Allí en el lugar, en el tabernáculo, los sacerdotes eran responsables de hacer pan fresco todos los días para ponerlo enfrente de Dios. The showbread. En the table of God. Y ya cuando ya el día pasaba, ya quitaban ese pan y luego el siguiente día ponían otro pan. Eso nos enseña, hermano, que Dios es un Dios personal. Aleluya. Es un Dios que quiere vivir con nosotros diariamente en el presente y no solamente en el pasado. No solamente las cosas que Él hizo por nosotros en el pasado, sino quiere vivir ahora junto con su pueblo hoy en este día. Dios le dio el pan, el maná del cielo, le dio a los israelitas, lo comieron. Pero dijo Jesús, pero ellos murieron en el desierto después de comer ese pan. Pero el que come pan de mí, y allí lo dice. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aleluya. Y yo soy el pan que da vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas hoy es dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera. Porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre en que me envió, que todo el que me diera no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Aleluya. Dios nos da el pan hoy del cielo. Si nosotros lo aceptamos, tendremos vida eterna. Aleluya. Si nosotros lo rechazamos, hermanos, entonces no va a haber vida eterna. Solamente el pan del cielo, que es Jesús, es el pan, hermanos, que te lleva a una vida con Cristo Jesús. Sin Jesús en tu vida no hay certidumbre, no estás asegurado. Solamente con Jesús tienes seguridad hoy en este día. Te quiero dar las gracias por estar escuchando hoy. Te quiero decir, Jesús te ama. Quiero decirte que el plan de Él es que tú tengas éxito aquí en esta tierra.
Y el único éxito que vas a tener va a ser por medio de la relación personal que tú tengas con Él. Todo va a empezar cuando tú vengas, así como aquellos que creyeron en Él, lo recibieron, lo aceptaron, comieron el pan del cielo y han tenido vida eterna desde entonces. Aunque murieron, pero vivirán para una eternidad. Todos van a morir una vez, pero no todos van a morir dos veces. El único que muere dos veces es la persona que rechaza el evangelio de Jesucristo. Te animo hoy en este día, acércate a Jesús. Él dice que todos los que vienen a Él, Él no los echa fuera. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, en este día. Señor, pido, Señor, que tú alcances a cada persona, Señor, que está alejada, Señor, que no tiene, Señor, que no te tiene en su corazón, Señor, que no tiene una verdadera relación contigo, Señor, o aquellos que se han alejado, Señor, y que caminaron contigo un día y ahora ya no caminan más, Señor. Te pido, Señor, que no se alejen más, Señor, que regresen así como ese hijo pródigo, Señor, y que regresen al gozo del Padre, Señor, que el Padre los va a recibir una vez más. Te doy gracias ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y hasta la próxima. Este ha sido el pastor Ojamen Soto del Ministerio Internacional Jesús mi Redentor a las Naciones. Dale un aplauso grande. Dale un grito de júbilo. Aleluya.